Comenzaremos ahora una breve introducción a la teoría de la información. Como veremos, la teoría de la información nos servirá en gran parte para abordar problemas de la teoría de aprendizaje. Sin embargo, aquí no profundizaremos en la teoría de la información, pues los temas de estos son muy amplios y solo daremos lo esencial para poder comprender los temas de teoría del aprendizaje y del aprendizaje de máquina en general, aplicados a las redes neuronales. Veremos que la teoría de la información es sumamente importante para la teoría de aprendizaje y que asimismo tendrá un impacto importante en las aplicaciones concisas a redes neuronales. Entonces, comenzaremos diciendo un poco de información acerca de los antecedentes de la teoría de la información. La teoría de la información es un área que es inaugurada por Claude Shannon, quien en un trabajo inicial, a Mathematical Theory of Communication, propone precisamente un modelo donde formaliza en términos matemáticos la comunicación. Esto tenía el fin de aplicarse al ámbito de las telecomunicaciones. Su preocupación principal era transmitir información a partir de canales de comunicación, principalmente eléctricos, para poder, digamos, hacerlo de la manera más eficiente. Y a partir de esto plantea diferentes propuestas, diferentes conceptos, plantea toda una teoría que nos va a servir en esta área de las telecomunicaciones, pero que además va a tener muchas aplicaciones en muchas áreas distintas, ¿no? Posteriormente, esta teoría de la información, desarrollada por Shannon, se amplía por otros autores y se ve que tiene muchas aplicaciones en diferentes áreas, como la estadística, los sistemas complejos, la lingüística, el aprendizaje de máquina, y bueno, también se aplica mucho en la computación, en codificación de señales, en compresión de datos, etcétera, etcétera. A nosotros nos interesará principalmente sus aplicaciones a la estadística y en particular, de manera mucho más específica, a la teoría de aprendizaje de máquina o de aprendizaje estadístico. Entonces, de manera muy general, digamos, resumiendo el modelo que propone Shannon, que se llama el modelo del canal ruidoso, lo que él nos dice es que precisamente hay un canal, que es esta figura que tenemos aquí, donde existe una fuente de información, que es una fuente que genera información, es decir, genera datos, genera en particular un mensaje, a lo que llama un mensaje, que es esto, información que se debe transmitir. Esta información, este mensaje, es codificado por un transmisor. Aquí lo que se hace, el transmisor, es tomar el mensaje y codificarlo en una forma que se pueda enviar por el canal. Por ejemplo, podemos pensar aquí que la información es el mundo real y la forma en la que podemos codificar esta información del mundo real es a partir del lenguaje, ¿no? Otro ejemplo puede ser codificar ciertos mensajes a partir de un código Morse, a partir del código de los caracteres alfanuméricos, etcétera. También, bueno, a partir de señales eléctricas que se puedan transmitir. Y entonces el transmisor lo que va a generar es una señal que va a pasar a través de un canal. Precisamente, pues el canal podrá ser diferentes objetos reales, diferentes objetos del mundo, como cables, bueno, máquinas, etcétera, que puedan transmitir información o incluso señales físicas como las señales que se dan en el código Morse, los sonidos o señales de humo incluso digamos, una aplicación más rudimentaria. Y lo que pasa aquí es que puede haber una fuente de ruido, es decir, que dentro de este canal puede introducirse ruido que distorsione la señal y entonces habrá una señal que será una señal recibida por un receptor, que lo que hará es decodificar esa señal que ha sido codificada a partir de un transmisor y que además puede contener ruido. Entonces su tarea será decodificar esta señal para obtener un mensaje un mensaje que se aproxime lo más posible al mensaje original. Queremos aquí que el mensaje decodificado sea lo más similar al mensaje original. Si no hay ruido y si la codificación ha sido eficiente, podemos garantizar que se puede dar el mismo mensaje que se transmitió, se puede dar por el receptor.
Y si no pasa esto, si hay ruido o si hay una mala codificación, eso lo podemos aproximar. Podemos tener pérdida de información. Y finalmente tenemos un destinatario, que es precisamente una vez que se ha decodificado el mensaje, qué se puede hacer con este mensaje, qué cosas, a quién iba dirigido, etcétera, etcétera, ¿no? Como decíamos, un ejemplo típico de este canal puede ser el lenguaje humano, donde, como decíamos, la fuente de información es el mundo real. Yo quiero codificar información del mundo real, por ejemplo, la sensación de hambre. Entonces, mi mensaje sería eso, la sensación de hambre. Tendría que codificarlo en algún lenguaje natural, por ejemplo, el español o el inglés o el chino, y precisamente producir esa señal. En este caso sería una señal acústica, que diría algo como: tengo hambre, puedes darme una manzana, y esa señal, a la hora de transmitirse, pues puede ser interferida por otros sonidos externos, sonidos ambientales, o por ejemplo, si la transmito por un mensaje de texto, pueden faltar caracteres, o si la transmito por un teléfono, puede oírse interferencia. Y entonces debe haber un receptor que se encargará de, a partir de esa señal recibida, que es una señal con ruido de ambiente o con otro tipo de ruido, va a decodificar eso para tratar de entender lo que yo dije. Y finalmente, digamos, el destino sería la acción que esa persona haga de manera eficiente. Pues diríamos que si el mensaje se transmitió adecuadamente, el receptor, por ejemplo, me daría una manzana para que yo comiera o algo de ese estilo. La idea aquí es precisamente trasladar esto al aprendizaje de máquina. Y bueno, podemos ver ciertas semejanzas con el modelo del aprendizaje por ejemplos, a partir de ejemplos, porque podemos precisamente pensar que la señal recibida, es un ejemplo X, un vector de variables aleatorias, un espacio vectorial, que debe ser codificado. Es decir, aquí la señal la señal es el ejemplo, el mensaje es la clase a la que pertenece el ejemplo, que llamamos Y. Por tanto, podemos pensar que la fuente de información es el generador. Y bueno, el transmisor es precisamente quien se encarga de codificar eso en un vector. Aquí tenemos una distribución de probabilidad que determina estos elementos, como Y depende de X, se manda esta señal, y precisamente lo que queremos, digamos, nuestro receptor sería nuestra máquina de aprendizaje, que lo que busca es tratar de obtener la clase, el mensaje, la clase que más se aproxime a la clase original. Finalmente, pues el destino sería qué hacemos con esa información y si se ha hecho de manera adecuada la decodificación del mensaje. Entonces podemos pensar que de esta forma, digamos, podemos trasladar la idea del modelo matemático de la comunicación a un modelo de aprendizaje estadístico. Y de hecho, los conceptos que surjan de este modelo de comunicación que vamos a abordar inmediatamente, tendrán gran aplicación en la teoría de aprendizaje. Como hemos visto, pues precisamente lo que busca este modelo de comunicación es transmitir información. Entonces debemos tener un concepto de lo que es información, un concepto matemático, formal, de lo que podemos entender por información. Precisamente una definición inicial de lo que es información depende de una variable aleatoria. Entonces, si tenemos una variable aleatoria X que tiene una distribución de probabilidad P, podemos definir la información de esta variable como, vamos a llamarla I de X igual a X, de un evento que puede tomar la variable aleatoria, de un valor que puede tomar la variable aleatoria. Vamos a definir su información como el menos logaritmo de la probabilidad de ese evento. En este caso, cuando hablamos de información, la podemos medir en bits. Cuando medimos la información en bits, generalmente buscamos que el logaritmo esté en base 2, precisamente porque ese 2 representa los valores de bits 0 y 1. Sin embargo, y a lo largo de este curso de redes neuronales, usaremos más bien la información medida en NATS, que en los NATS van a buscar que el logaritmo esté en base natural, en base E. La diferencia es precisamente que los bits pueden pensarse como elementos discretos de información, mientras que los NATS o las unidades naturales de información pueden pensarse como elementos continuos de información. Nos será de mayor utilidad
utilizar el logaritmo natural que el logaritmo base 2. Sin embargo, muchas veces en la práctica y en la teoría de información se usa el logaritmo base 2 para medir la información en bits. También hay que señalar que bueno, la información tiene que ver con la longitud mínima con la que podemos codificar un mensaje. ¿Cuántos son los bits o los NATs mínimos que necesitamos para codificar un mensaje? Entonces, por ejemplo, para el caso de lanzar una moneda, sabemos que tenemos una variable aleatoria que puede tomar dos valores, 0 y 1, cada uno con probabilidad 1/2. En este caso, ambos tienen probabilidad 1/2. Entonces, cualquier valor que tome la variable aleatoria tendrá probabilidad 1/2. De tal forma que la información, por ejemplo, la información para el valor 0, el valor, digamos, cara o cruz, para el valor 1 será el mismo, será el menos logaritmo. En este caso vamos a medirlo en base 2 porque será más fácil calcular, de 1/2, que es la probabilidad de que obtengamos precisamente este valor. Por tanto, veremos que precisamente su información será de 1 bit. En este caso lo medimos en base 2, por tanto hablamos de bits. Lo que nos está diciendo es que para transmitir esta información, para transmitir el evento de lanzar una moneda a través de un canal ruidoso, necesitamos un bits que precisamente responderá al valor de 0, ¿no? Es decir, ya la variable aleatoria está codificada en bits 0 y 1, y lo que nos está diciendo es precisamente eso, ¿no? Que la variable necesita un bit para codificarse. Podemos pensar, por ejemplo, que hemos tenido otros valores, por ejemplo, que aquí en lugar de tener 0 y 1 tenemos A y B, y si sacamos la probabilidad de A, pues esta será de 1/2, y la probabilidad debe ser 1/2, y nos dirá que necesitamos un bit, por lo tanto, digamos, podemos codificarlo en los valores 0 y 1. Es lo que nos dirá esta información. Entonces, la información tiene que ver precisamente con la cantidad de información, vaya, la redundancia, que necesito para poder enviar un mensaje y que ese se decodifique de manera adecuada. Y bueno, está relacionado, como podemos ver, con la probabilidad de un evento. Los eventos más probables tendrán menos cantidad de bits. Por ejemplo, si tengo un evento de probabilidad 1, me dirá que necesito 0 bits para transmitirlo, porque bueno, como habíamos dicho, el evento de probabilidad 1 es el evento seguro, entonces sabremos con certeza que ese evento pasará siempre, y básicamente no tengo que dar ninguna información para saber, para que un receptor pueda acertar a que sucederá ese evento. Sin embargo, si el evento tiene poca probabilidad, probabilidad cercana a 0, por ejemplo, necesitaré un mayor número de bits para codificarlo. En este caso, pues precisamente los eventos más raros, los eventos que suceden menos, necesitan más información. Por tanto, también la medida de información se ha relacionado con la incertidumbre, puesto que eventos nos dice precisamente que los elementos que tienen mayor información son eventos raros, mientras que los elementos de menor información son eventos muy probables, que suceden bastante seguido. A partir de eso también podemos definir la entropía. Hay que señalar aquí que la información está determinada por cada uno de los eventos, es decir, yo calculo la información de cada uno de los valores que puede tomar la variable aleatoria, pero no sobre toda la variable aleatoria. Entonces, si tengo un lanzamiento de monedas, pues sé que puedo calcular la información sobre la cara o sobre la cruz, pero no sobre ambos. Para para calcular la información sobre ambos eventos, pues precisamente lo que mejor podríamos hacer es calcular como el promedio o el valor esperado de la información. Precisamente eso será la entropía. La entropía de una variable aleatoria será precisamente el valor esperado de la información de los eventos que puede tomar esa variable aleatoria. Entonces podemos pensar, digamos, en el caso discreto, que la entropía será una suma ponderada por la probabilidad de un evento por la información. En este caso voy a sacar el menos, lo voy a poner acá, y entonces tendremos que la entropía puede estimarse de esta forma, como la suma de las probabilidades de los eventos por el logaritmo de las probabilidades de los eventos, que no es otra cosa que la información. Aquí con el menos será un valor importante. Entonces, de nuevo, si tenemos el evento de lanzar una moneda, donde tenemos los valores 0 y 1, pues sabemos, digamos, la entropía de lanzar una moneda, digamos, moneda,
será precisamente la suma de sus probabilidades multiplicadas por su información. Entonces, sabemos que la probabilidad del evento 0 es un medio y habíamos estimado que su información es precisamente un bit. Entonces, tendremos un medio por un bit más la probabilidad de otro evento, que será la probabilidad de un medio, que es la probabilidad de 1, de que caiga cara, y también tendremos que, como su probabilidad es la misma, que su información será de un bit. Al final veremos, precisamente, como ambos tienen información de un bit, que el valor esperado o el valor promedio es 1, es decir, en promedio, o como valor esperado, necesito un bit para transmitir esta información. Otra vez estoy pensando en logaritmo base 2, pero como dijimos, el logaritmo natural será más usado en lo siguiente, en la teoría de aprendizaje. Entonces, precisamente la entropía va a ser una medida importante que nos dirá en promedio cuánta información necesito para codificar una variable aleatoria en total. De esta forma, si una variable aleatoria es muy predecible, poco incierta, tiene poca incertidumbre, es decir, hay eventos que van a pasar con mayor seguridad, pues entonces la entropía será más pequeña, puesto que esperamos que los eventos más probables tengan precisamente menos información. Mientras que si es una variable con mucha incertidumbre, habrá muchos eventos que tengan poca probabilidad, pero además van a tener mucha longitud, mucha información. Entonces, en ese sentido, la entropía tenderá a ser máxima. De hecho, el caso de la moneda es un caso de máxima entropía, pues cuando lanzamos una moneda no tenemos certeza de lo que va a pasar, si va a caer cara, si va a caer cruz. Entonces veremos que precisamente el valor más alto que se puede alcanzar en este caso es de 1. De hecho, cuando un evento es seguro, digamos, si uno tiene probabilidad 1 y otro probabilidad 0, la entropía será de 0. En este caso hay que señalar que vamos a asumir que 0 por logaritmo de 0 es igual a 0. Es decir, aquí, multiplicar por 0, este valor del logaritmo de 0 nos da un valor 0. Entonces, el evento que no va a pasar, el evento con probabilidad 0, tiene una entropía o una información de 0. Y bueno, en este caso, pues la entropía más alta se alcanza cuando los eventos, las variables aleatorias, los sucesos son inciertos, cuando no tenemos certeza de lo que puede pasar. Si bien habíamos dicho que la entropía es una medida del valor esperado de la información, de qué tantos bits o nats necesito para codificar una variable aleatoria, también podemos verla, como hemos visto, como una medida de incertidumbre. Y esta interpretación precisamente será la que nos servirá para la teoría de aprendizaje. Pues como veremos, como queremos que una máquina decida por nosotros, decida qué clase o qué valor asignar, queremos que los eventos que se codifiquen en el aprendizaje y en los modelos de aprendizaje sean poco inciertos, es decir, que tengan certeza de qué va a pasar, que la máquina pueda decidir en ellos. Por tanto, buscaremos en general minimizar la entropía, como veremos más adelante. Sin embargo, la entropía no es una medida que podamos aplicar para comparar diferentes distribuciones, pues simplemente nos dice los valores sobre una distribución dada, pero como hemos visto en general, en el aprendizaje existe un generador que genera los datos a partir de una distribución dada. Pensemos que esa distribución dada, la distribución real de los datos es P, y la máquina de aprendizaje, o nuestro modelo de aprendizaje, estimará esa probabilidad o una probabilidad de los datos a partir de datos empíricos, donde esa probabilidad será una probabilidad estimada que buscará aproximarse a P. Esa probabilidad estimada, esta probabilidad empírica, la podemos llamar Q. Entonces, Q será la probabilidad empírica, mientras que P será la probabilidad real. Lo que buscamos entonces es a partir de un subconjunto de datos, los datos que contamos en el entrenamiento, a partir de ese subconjunto de datos podamos estimar o aproximar una probabilidad empírica que sea lo más cercana a una probabilidad real. Entonces, para eso usaremos también conceptos de la teoría de la información. En particular, usaremos lo que se conoce como la divergencia de Kullback-Leibler, o también se conoce como entropía relativa, porque lo que hace es calcular la entropía de una variable en relación a otra distribución sobre esa misma variable. Entonces, definiremos la divergencia
Kullback-Leibler o divergencia KL, o como también decíamos, entropía relativa de una variable aleatoria, dado dos distribuciones P y Q sobre esta misma variable, es decir, X son los datos que tenemos y podemos calcular una distribución empírica, una distribución determinada por la máquina de aprendizaje, pero sabemos que existe una distribución real a la que nos buscaremos acercar. Entonces, la divergencia KL nos dará una medida numérica de qué tanto nos aproximamos con Q a P. Básicamente, la divergencia de Kullback-Leibler, la divergencia KL, se va a calcular de esta forma, como el valor esperado sobre P del logaritmo de P sobre Q. En un caso discreto, podemos pensar que esto va a ser la suma, sobre todos los ejemplos que estoy observando, de la probabilidad de X por el logaritmo. Otra vez aquí hay que señalar, el logaritmo generalmente va a ser natural, aunque también se puede usar el logaritmo base 2 para medir en bits, pero será el logaritmo de P, en este caso más bien será P, será el logaritmo de la probabilidad de ese evento calculada con P, con la probabilidad original, sobre la probabilidad estimada o la probabilidad empírica sobre ese evento. Entonces era un valor esperado de estos valores. Precisamente lo que queremos es que este valor, esta división, sea lo más cercana a 1. ¿Por qué? Porque cuando sea igual a, precisamente cuando esta división sea igual a 1, implicará que P es igual a Q, puesto que para cada valor, para cada evento, le asigna la misma probabilidad. Y cuando eso pase, el logaritmo va a ser 0. Por tanto, cuando P sea igual a Q, la divergencia en general va a ser igual a 0. En este caso nos dirá precisamente que las dos distribuciones son iguales o se enciman aquí. Precisamente este ejemplo lo que busca es mostrar una distribución Q que se aleja un poco de P, es decir, se aleja en cierta medida de P. Y por tanto, en este caso, la divergencia KL será mayor a 0. Hay que señalar que precisamente la divergencia va a funcionar como una especie de medida, de métrica, que nos dirá qué tanto nos aproximamos con dos variables. Además, esta medida siempre será mayor o igual a 0. Como vimos, será 0 cuando P y Q sean iguales, y será mayor a 0 en otros casos. La divergencia puede irse hasta infinito, pero en general será un valor mayor a 0 y menor a infinito. También hay que señalar que, bueno, no hablamos de una métrica como tal, puesto que, en general, se va a dar que no es simétrica, es decir, si calculamos la divergencia KL entre P y Q, en general va a ser diferente de la divergencia KL entre Q y P. Tendremos ahí ciertas diferencias. No podemos hablar entonces de una métrica como conocemos en los espacios vectoriales, como una métrica euclidiana, pero sí como una medida de qué tanto se asemeja una distribución a otra. Lo que buscaremos es precisamente, otra vez lo repito, minimizar esta entropía para que podamos asegurar que nuestra máquina de aprendizaje, que podemos llamar Q, que precisamente estima la probabilidad Q, estime precisamente la probabilidad de los datos lo más cercano posible a su probabilidad real, a su distribución real. Entonces eso es lo que buscaremos precisamente con esta función. Y esta función de la divergencia KL será esencial para la teoría de aprendizaje. Si bien pocos modelos la muestran de forma explícita, veremos que pues en general en los modelos de aprendizaje podemos pensar que subyace esta divergencia KL. De hecho, precisamente el problema esencial del aprendizaje automático será que, bueno, los datos, como lo mencionamos, los datos que contamos, son una muestra que dependen de una distribución real, de una distribución P. Y lo que vamos a hacer es precisamente a partir de algoritmos de aprendizaje de máquina o machine learning, buscar estimar una distribución empírica, como le mencionamos. Aquí, precisamente, Q generalmente va a depender de un conjunto de parámetros, que va a ser Q, entonces será una función que dependa del conjunto de parámetros. Precisamente esta Q nos definirá una máquina de aprendizaje en particular, y los parámetros serán los que busquemos encontrar para precisamente aproximar lo más posible esta familia de distribuciones a P. Podemos entonces pensar o decir que el objetivo de un algoritmo de machine learning, de aprendizaje de máquina,
es encontrar esta función que llamaremos Q gorrito, que mejor aproxime a P. Y bueno, entonces podemos estimar esta función a partir de buscar o minimizar la divergencia KL entre la distribución real, digamos, P es la distribución real, y la distribución empírica, que es Q. Entonces, esta Q gorrito, esta Q óptima, será precisamente el argumento Q que depende de teta, que minimice esta divergencia. Aquí, bueno, hay que señalar que, como decíamos, generalmente Q va a estar representada por una familia de distribuciones que va a estar determinada por la elección que hagamos del algoritmo de aprendizaje. Y lo que buscaremos entonces será, en particular, minimizar los parámetros. Aquí, bueno, habíamos visto también que podríamos definir aprendizaje paramétrico y no paramétrico. Ambos, como vimos, dependen de parámetros. Solamente hay que señalar que cuando hablamos de aprendizaje paramétrico, estamos hablando de una familia de parámetros bien definida, de una familia finita y que no varía el número y que además nos define una distribución específica. Por ejemplo, en el caso de, vamos a pensar que Q es una distribución normal o gaussiana, de tal forma que tenemos la función de la gaussiana, si no me equivoco, que es una exponencial, y simplemente tomamos la distancia entre, aquí digamos los valores, los parámetros que estamos tomando, son x, la sigma y mu, la varianza y la media, y entonces podemos pensar que precisamente aquí los parámetros que buscamos estimar, es decir, aquí en esta función específica, nuestros parámetros serán precisamente la varianza y la media. Entonces, esta Q, así definida, nos da una familia de distribuciones, que son todas las curvas gaussianas, todas las campanas de Gauss, que podemos ver precisamente variando estos parámetros. Lo que buscamos es precisamente encontrar los parámetros que minimicen esta divergencia. A la hora de encontrar esos parámetros, entonces encontraremos la distribución particular con parámetros fijos que precisamente nos describan los datos de manera específica. Entonces lo que buscaremos es precisamente podemos llamar una varianza gorrito, una sigma cuadrado gorrito y una mu gorrito, que son precisamente los que minimizan esta distribución. En este caso, precisamente hablaremos de un modelo paramétrico, puesto que tenemos una familia de distribuciones específicas, distribuciones normales, y tenemos un número de parámetros bien limitado, que son simplemente la varianza y la media. En otros casos, como en las redes neuronales, también se puede hablar de parámetros, pero en ese caso el número de parámetros puede variar en cada tarea, y además no nos define una familia específica de distribuciones, por tanto diremos que es no paramétrico. Pero bueno, en general hablaremos de parámetros y lo que buscaremos es minimizar esos parámetros para encontrar la distribución que mejor describa los datos y que más aproxime a la distribución real de los datos. Para eso usaremos la divergencia de Cook-Balliver. Entonces, ¿por qué nos interesa la teoría de la información? Pues hemos visto que es una herramienta esencial, como lo hemos estado discutiendo, para comparar la distribución real de los datos con la distribución que estamos estimando a partir de una máquina de aprendizaje. Aquí tenemos un esquema donde precisamente tenemos la distribución original, la distribución real P, que precisamente podríamos pensar que es el generador, como lo habíamos puesto en el modelo de aprendizaje a partir de ejemplos. Lo que hacemos es, a partir de esta distribución, tomar una muestra aleatoria, que serían los datos, que generalmente denotamos con X, y es un conjunto de datos finito. Como decíamos, son independientes e idénticamente distribuidos, además de que pues, son siempre un número finito de datos, por lo tanto discreto, ¿no? Entonces tomamos estos datos con los que vamos a trabajar. De hecho, estos podríamos pensar que son nuestros datos de entrenamiento, con los que vamos a aprender un modelo de aprendizaje a partir de un algoritmo de aprendizaje de máquina. A partir de eso hacemos la estimación, aprendemos un modelo de aprendizaje como lo mencionábamos, y este va a ser precisamente, este modelo de aprendizaje nos va a dar una distribución empírica, una distribución estimada que, como lo mencionábamos, en la mayoría de los modelos de máquina
de aprendizaje de máquina va a depender de un conjunto de parámetros que generalmente llamamos teta. Entonces, precisamente la forma en que podemos comparar qué tanto esta distribución empírica, esta distribución de la máquina de aprendizaje se parece a la distribución original, será a partir de la divergencia de KL o la divergencia de Kurzweil-Leber. Entonces, la divergencia de Kurzweil-Leber nos dirá qué tanto generaliza nuestra máquina de aprendizaje a partir de comparar la distribución real de los datos con la distribución empírica determinada por la máquina de aprendizaje y aprendida a partir de los datos de la muestra, de los datos empíricos. Entonces, bueno, hay que mencionar que si bien la divergencia de KL va a ser esencial, como lo mencionábamos hace un momento, no siempre va a hacerse explícita en los modelos de aprendizaje de máquina. De hecho, será un poco raro verla de manera explícita. Algunos modelos de aprendizaje de máquina sí contienen la divergencia de Kurzweil-Leber, como son los modelos de neuronales de Generative Adversarial Networks, o las GANs, contienen la función KL de manera explícita, pero en general no se trabaja de manera directa con la divergencia de KL, sino que se definen funciones que equivalgan a ella, ¿no? De hecho, la más famosa, la más conocida, es la entropía cruzada. Esta entropía cruzada lo que hace es, como se define, es que bueno, es una entropía que compara una distribución empírica de una variable o de un conjunto de datos, si lo queremos ver así, y lo único que es simplemente la entropía de esos datos, la entropía que hemos definido en un principio, como la esperanza o el valor esperado de la información, más la divergencia KL, ¿no? Aquí hay que señalar, sabemos que P es la distribución original de los datos, y precisamente la entropía cruzada compara esta distribución con la distribución empírica. Hay que señalar que precisamente esto simplifica el cálculo o la comparación entre las dos distribuciones. Podemos ver que precisamente es equivalente minimizar o buscar el argumento que minimiza esta divergencia KL. Es equivalente o es lo mismo que buscar el argumento que minimiza esta entropía cruzada. Esto se puede ver fácilmente, pues precisamente si sacamos o si queremos minimizar sobre Q, en este caso sobre la distribución Q, pues precisamente esta entropía solo depende de P, por lo tanto minimizar sobre la entropía cruzada únicamente dependerá en minimizar este valor. Esta entropía que depende de P, esta entropía H de X, puede pensarse como una constante, dado que tenemos una distribución real que no varía. Por tanto, esta es una constante y aquí el único que podría variar es esta distribución. Entre más cercana sea a 0 o entre más pequeña sea a 0, este valor también será más pequeño. Sabemos que la entropía siempre es mayor o igual a 0, de igual forma que este valor. Entonces solo podremos hacerlo más cercano a 0, estos valores. Cuando precisamente la divergencia sea igual a 0, es decir, cuando P y Q sean iguales, este valor se anulará y la entropía cruzada será igual a la entropía, que es lo que buscamos. Entonces, en este caso, no podremos llegar a un 0, al menos que la entropía sea 0, que sería un caso raro. No podremos tener un 0, entonces, entropía cruzada, pero sabemos que minimizará la divergencia KL, y eso es lo importante, ¿no? Al momento de minimizar la entropía cruzada, minimizamos la divergencia KL. Entonces podemos simplificar el cálculo o la estimación de las probabilidades a partir de minimizar la entropía cruzada. Y podemos ver que en efecto, pues precisamente minimizar la entropía cruzada será un valor más simple, donde tenemos el valor esperado, aquí tenemos un menos, porque es la información, de precisamente el logaritmo de la distribución empírica. En el caso discreto, pues precisamente tendremos el menos, y tendremos que es una suma sobre todos los eventos, ponderada por la distribución original, la distribución real, del logaritmo de la distribución empírica, que depende de un conjunto de parámetros θ. Entonces, esta será, de manera más explícita, nuestra entropía cruzada. Y de hecho, esta es la entropía que generalmente veremos
en las redes neuronales. La entropía que queremos buscar, que queremos minimizar para poder obtener los parámetros de una red neuronal. Hay que señalar que generalmente P va a ser estimada o aproximada por las clases que dependan de X, ¿no? Es decir, aquí pues, la clase que dependa de X será lo que me ayude a estimar esta probabilidad real. Entonces tendremos que en general vamos a trabajar con esta entropía cruzada, pero hay que ser explícitos en decir que minimizar esta entropía va a ser lo mismo que minimizar la entropía, la entropía relativa o la divergencia KL. Por lo tanto, el modelo que aquí presentamos va a seguir aplicándose. Únicamente hemos simplificado los cálculos.